Bueno, tiempo ya para la tertulia, jornada de resaca electoral, pero eso no es lo que nos toca a nosotros, aunque de alguna manera pues es una jornada resacosa porque ya van poco a poco acabando las competiciones. De hecho, las principales ya van echando el telón, queda todavía la cita de la de Mar el próximo jueves ante el Barcelona en el Palau. Pero vamos a hablar sobre todo también de la cultural, de lo que ha sido una temporada decepcionante y del futuro inmediato que se abre a partir de ahora. Ya tenemos a todos nuestros contertulios. Marieta, que ahora está por motivos profesionales mucho tiempo fuera de León, pero que ahí lleva la camiseta de la Cultu en el corazón y la llevas fuera. Así es, ¿no? Encantada de volver a estar con vosotros. Pablo Rioja, compañero de Diario León, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Te tocó también algo de elecciones o no? Ayer, gracias a Dios, no. Los anteriores sí. Y cuando ya estaba todo maquetado, viene el presidente del gobierno y anuncia otras elecciones. Sí, tenemos muchas ganas ahora de votar en verano, además. Sí. David, ¿hay resaca o no? ¿Resaca electoral? Sí. No. Yo lo tenía todo muy claro. ¿Y deportiva? Deportiva sí, tras una temporada tan sombría, pues fíjate, deseando ya que empiece la siguiente. Carlos Perona, ¿qué tal? Escuador de la Cultu, de la Virgen, del Levante, eso siempre hay que decirlo, que es un equipo muy querido por nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal todo? Bueno, pues aquí, preparando lo que va a ser un análisis largo y tendido. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Bienvenida de nuevo, que también ha estado alguna vez con nosotros. Bueno, pues ya tenemos las presentaciones, vamos a entrar rápidamente en detalles para no perder tiempo. Bueno, es complicado buscar calificativos a una temporada que ha concluido, afortunadamente, la cultural. Es también un poco, a veces llama la atención tener que conformarse con el objetivo de la permanencia, pero al menos se logró librar el descenso. Empiezo desde aquel lado, Marieta, temporada decepcionante, esperábamos más. Bastante más, está Tú claro. que lo has vivido también un poco desde la distancia, cuando has vuelto a salir fuera de León, por lo que comentábamos, por motivos profesionales, casi a veces desde fuera se sufre más las penurias de la cultural. Tenías la ilusión, ¿no?, de que fuera un año que diera más de sí, pero bueno, al final ha sido un año un poco eso, decepcionante, por no decir mucho, ¿no? Hablabas también con algún aficionado, Pablo, recuerdo el día del Racing de Ferrol, en ese partido de tú a tú, ante un equipo que quién nos lo iba a decir entonces iba a ser el que subiera. Sí, la verdad es que de aquella la cultural se hubiera metido quinta, fíjate cómo cambió el cuento. Pero bueno, yo creo que lo hemos hablado aquí desde el principio de temporada. No había equipo, ojalá, ¿no?, si hubiera conseguido meterse en ese playoff o estar mucho más arriba, pero si tú lo mirabas detenidamente, no había ni entrenador, yo creo, ni plantilla este año para pelear por mucho más. Lo que nadie esperaba es que iban a lograr la salvación en la última jornada. Eso sí que yo no me lo esperaba y al final, gracias a Dios, lo dices tú, ¿no?, tristemente es el objetivo con el que nos quedamos, pero es muy triste. David, a ti en las últimas jornadas te notaba muy escéptico e incluso tú eras de los que defendías que había riesgo, de bajar. Es que jugando como estaban jugando no cabía otra cosa. Al final ha habido suerte, se hicieron un par de buenos partidos entre Real Madrid, Castilla y Talavera y se ha conseguido la permanencia, pero la temporada sin duda ha sido para bajar. Es que es lo que han hecho. Pero no, ¿tú cómo lo has visto esta temporada tan diferente de la primera vuelta a la segunda? Sí, yo de decepcionante no calificaría la temporada. Yo creo que la temporada no ha sido totalmente buena. Hasta diciembre fue buenísima. Yo también digo una cosa, ni en diciembre eran la hostia. Qué buen talante tienes, pero no. Es que David, es que no, talante no. Es que en la temporada son 38 partidos. Y no solo... Es que estuvieron 16 sin ganar, ¿eh? Bueno, y los 19 primeros fueron muy buenos. Que se lo digan al Córdoba, con 6 millones de presupuesto, ¿dónde está? Los 19 primeros fueron muy buenos. Que al final, en diciembre, a todos se nos puso el caramelo en la boca y pensábamos que podíamos estar ahí arriba. Por supuesto, y a mí el primero, cuidado. Pero yo la segunda vuelta ha sido mala, claro que ha sido mala, los resultados lo dicen. Y al final, hasta la última jornada, matemáticamente nos está salvado. Pero yo, decepcionante... lo que ha dicho Pablo, yo también estoy con él. Hay que ver qué plantilla tenemos nosotros, qué plantilla tiene el resto de equipos. Miriam, ¿para ti ha sido decepcionante la temporada? Yo era de las que decía que no, pero viendo esta segunda vuelta sí lo es. Que sí. O sea, con solo 2 victorias en toda una segunda vuelta, un equipo que solo de visitante habría descendido, es una temporada decepcionante. Son datos que dan miedo. O sea, con los datos en la mesa lo es. Otra cosa es lo que dice Carlos, que en diciembre sí, que teníamos esa posibilidad, que todos lo veíamos bien. Pero, hombre, una temporada es un conjunto, no es solo una primera vuelta, hay que contar la segunda y la segunda vuelta ha sido pésima, por lo tanto, sí, la temporada en un conjunto ha sido mala.
pero quizás luego podemos entrar a valorar cómo ha sido la plantilla o si realmente era la que estaba capacitada para estar más arriba o el entrenador, tanto el caso de Docampo como ahora con Isra Martínez. Pero quizás lo que llama la atención cuando haces un análisis de toda la temporada, Marieta, es ver que este equipo fue capaz de estar cerca del playoff y acabó luchando esta última jornada por no bajar. ¿Cómo es posible que un equipo caiga de esa manera, se desplome así? Yo creo que, y ya lo comentamos, me parece que además la visita que tuve anterior, yo hubiera querido que, visto lo visto, que Docampo no llegaba a cuadrar con lo que es con la plantilla, que se hubiera decidido en ese momento. Yo creo que hubiera sido el idóneo y de ahí hubiéramos hecho otro balance, yo creo, bastante diferente. Decidieron que continuara él y en la vista está de que al final la cosa ha ido de mal en peor. Es que la Cultural tiene ese problema, ya ha pasado otras veces, que tardan demasiado en cambiar al entrenador. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, porque ha habido temporadas incluso de hasta 3 entrenadores y eso no ha sido la ya, solución. no, si eso no te asegura nada, por supuesto. Porque luego además los entrenadores también tienen su parcela de egoísmo en el sentido de decir, cuando las cosas van mal, dicen, no, es que este equipo no lo he hecho yo. Sí, Bueno, sí. tampoco este lo ha hecho Docampo. No, bueno, salvo los La dos. verdad es que no sé quién lo ha hecho, porque al final... Los dos del centro del campo, sí. Al final llama la atención quizás que claro, cuando llega el propio entrenador, al poco tiempo es cuando se nombra el nuevo director deportivo. No nos engañemos, el equipo lo ha hecho el mismo que ya ha filtrado el entrenador que quieren para la temporada que viene. Manzanera. Es decir, pues no, creo que mucho más arriba, que, Felipe. que es el que trajo a este entrenador antes de tener director deportivo, es que hay que recordarlo así. Que luego te puede salir o no, porque... Es que puede que haya nuevo director deportivo también, ¿eh? Pues seguramente. Si lo que va a haber seguro, por lo que yo he visto hoy, es que van a cambiar la mitad de la plantilla otra vez, o más de la mitad de la plantilla, es decir, que es que así, ¿qué quieres? El año que viene otro proyecto nuevo y ¿qué más da que entrenador venga? Luego un entrenador que habrá que darle su tiempo, pero tampoco es que ilusione, a lo mejor es a lo que puede aspirar la cultura económicamente. Y luego decíais que a Docampo le echaron tarde. Es verdad. Pero ¿quién le hubiera echado con la primera vuelta que hizo, quiero decir? Bueno, al final se fue él. Y además se fue él porque le preguntaron si estaba capacitado para salvar a este equipo y él no lo aseguró, entonces dijeron, bueno, pues habrá que tirar de alguien de la casa. Y hay que decir también que se fue en plan caballero. Es verdad Sí. que no nos pudimos despedir de él, pero él perdonó lo que había que perdonar. Sí es verdad, vosotros que asistís a las últimas ruedas de prensa de Docampo, es decir, yo tengo la sensación de que ya mucho antes de irse estaba como enfadado con el mundo. Era una persona muy seca. Estaba Eso de- ya se vio desde Pero el como primer que día. tampoco estaba a gusto. No, estaba derrotado. Bueno, normal. Y yo creo que estaba muy cabreado desde el mercado de invierno, cuando no le traen el delantero que pide, ni nada de lo que pide, y le traen a Kawaya, que le mete un palo en las primeras ruedas de prensa, diciendo no le conozco de nada, no sé qué va a aportar. Vaya fiasco, Kawaya. Que ha sido un fiasco, ¿no? O sea, quiero decir, desde ahí yo empecé a ver un Docampo, además, que insistía en Sí, la... pues explícale lo de que es un fiasco a la gente que parecía que venía, no sé, Dembélé Pelé, a jugar sí. en la cultural. Porque No, las pero redes- es que venía un jugador... Había dejado muy buen recuerdo. eso es verdad. Efectivamente. Es que Jesús, ahora todo pasado, a Kawaya no le habíamos firmado, pero el último día de mercado, que creo que es cuando se firma, a todos... Yo sí le habría firmado y me hubiera equivocado. Todo el mundo nos ilusionamos con el fichaje de Kawaya. Fíjate, hay un Salvo el partido- entrenador, que quería un delantero. No, hay, no un extremo. partido esta temporada en segunda división, porque es verdad que Kawaya no tuvo mucho protagonismo en el Albacete, pero hay un partido que por diversas circunstancias lo vi con el Real Oviedo y él marca con el Albacete el gol de la victoria. Y en ese momento es cuando piensas, ojalá tuviéramos otra vez a Kawaya. Pero es verdad que con ese precedente de Madre lesiones mía, y luego... Estoy viendo el gol de ayer de... Bueno, eso los porteros Salvi. fallan, ¿eh? Madre mía. Pero cuando el portero no tiene confianza, mejor no pasársela para atrás, Ya, ¿no? no, la verdad es que... Los que estamos acostumbrados a aire. Que la primera vuelta de Salvi fue espectacular. Impresionante. Espectacular. Aquel partido en Algeciras. Y yo creo que, 11 David, paradas. hablamos mucho de que el equipo estuvo muy bien en la primera vuelta, porque estuvo muy bien, pero un tanto por ciento muy elevado es gracias a Salvi. La segunda vuelta, pues claro que ha fallado. Es que yo creo que Salvi es un portero buenísimo, pero es que lo de la primera vuelta que hizo fue algo No era fuera de lo normal, y por eso hubo equipos interesados en segunda división en él, y yo creo que al final es un jugador que va a tener mucho mercado. Tú que has sido además profesional, lo que decíamos, en la mentalidad de los jugadores que llegan a estar ahí arriba, acercándose a los puestos de playoff, ¿qué puede ocurrir para desplomarse de esa manera, ¿no? Es verdad que también hay partidos que dices, se ha perdido de forma incomprensible, ¿no? Porque
El equipo fuera de casa dio buena imagen, recuerdo el partido del Castilla allí en Valdebebas, el partido en Balaídos con el Celta B, y partidos que a lo mejor tuvo muchas ocasiones y no ganó, como el del Pontevedra, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que suena un poco a disculpa, ¿no? Cuando dices, es que he tenido 20 y no he metido ninguna, ¿no? Pero cómo el equipo mentalmente se cae de esa manera, ¿no? Sí, el equipo, a mí me pasó una vez jugando en Mazarrón. Yo cuando estuve jugando en Mazarrón ahí en Murcia, en la primera vuelta terminamos cuartos y acabamos bajando, ¿eh? La Cultural hemos tenido suerte que se han ganado 3 partidos y yo en Murcia no gané ni uno en la segunda vuelta. Un equipo cuarto que todavía firmas a gente como Diego Rivera, que te venía de la Ponferradina. Diego Rivera, joder. Equipo que lo refuerza, Alessandri, un chico que te venía del Villarreal, y terminas bajando. Y en la primera vuelta pues todo te iba de cara, tenías media ocasión y colabas un gol, y en la segunda vuelta pues el equipo empezó a fallar. Ahora en la época esta de Israel, tanto Israel, Pallí, de Chema, son entrenadores que trabajan muchísimo el balón parado, y se ha perdido por goles que te han metido a balón parado. El Celta B te juega muy bien al fútbol, pero al final te meten un balón parado. Es que esos son errores que al final y al cabo te condenan y te vas metiendo en la parte de abajo, y al final, lo que te digo, al final se ha tenido suerte que no se ha bajado, pero todo en el cuerpo teníamos esa cocina que se podía llegar a eso, y lo que te digo, año de centenario, año muy complicado para haber perdido la categoría, claro. Fíjate, además, en el caso de esta plantilla, Miriam, jugadores que incluso por parte de la afición, no voy a decir que fueran especialmente criticados, pero es verdad que ha habido, y aquí también se ha criticado mucho a la figura de Obolski, por ejemplo, y al final ha sido el máximo goleador del equipo. Pues sí, la verdad es que, o sea, yo de cara a la próxima temporada, ya que, como ha dicho, vamos a volver otra vez más, que es muchas de las veces que he venido, yo he insistido en lo mismo, lo que no se puede hacer es temporada nueva, fuera toda la plantilla y plantilla nueva, hay que darle un poco de continuidad. Yo sí que cogería, ya visto lo visto y que tampoco se va a dar continuidad, 4 jugadores, Salvi, si es que se puede dejar, Obolski sería uno de ellos, Perkan y Castañeda, y a partir de eso, pues poder construir otra cosa. ¿Qué podemos decir? Pues sí, Obolski, le criticamos, todos le criticamos, ¿eh? Yo la primera, no nos gustaba, veíamos que no tenía gol, y al final es una persona que te saca las castañas del fuego. Obolski, y vuelvo a repetir, porque yo siempre soy muy pesada con la cantera, y Perkan. Sí, ahora que comentas, Miriam, lo de Perkan, no voy a decir que haya estado más desdibujado, pero ¿qué ha pasado con Perkan en estas últimas jornadas? Bueno, trabaja mucho en la banda, claro, pero es que hay un rum Es que por ahí es que de lo que Sí, a posibles- Perkan le pasa lo que a Aarón, que no Claro. es el jugador que tiene que tirar de esta cultura, es decir, Claro, a lo pones- mejor en su Efectivamente. mejor nivel es Efectivamente. genial, pero no te va a aguantar ese nivel toda una pones temporada. en ellos O sea, todo el no peso puede ser del tu equipo jugador. y eso no Ya, puede pero ser. también es malo que no haya nadie que tire. Sí, correcto, pero Perkan Pero le no tiene que exigimos ser a lo ellos. mejor más de lo que él está capacitado para dar, que Sí. da bastante. O sea, no Los creo que chavalines de la cantera no pueden llevar el peso Claro, de la aquí cultura. Jesús, al final, en la parte de arriba, la responsabilidad la tuvo que llevar Claudio, Claro. que era un jugador que se firmó, que Claudio, a todo el fíjate. mundo nos ilusionó, y el chaval, por unas cosas, por otras, lesiones, pues no ha tenido continuidad ninguna, y para mí, si Claudio hubiera estado bien en la Cultural, estábamos hablando de otra cosa, sin ninguna duda. Yo creo que además, no estáis de acuerdo conmigo, cuando un jugador tiene una lesión complicada, más que complicada, una lesión que te obliga a parar un tiempo, y cualquier médico con el que hables te dice una fascitis plantar, hay que parar, sí o sí, 1 mes, 2 meses, a lo mejor ahí el club lo gestionó mal, a lo mejor igual lo ideal hubiera sido, bueno, pues vamos a parar 2 meses, incluso se puede tramitar otra ficha, ¿no?, con una baja aunque sea temporal. Ahí estuvo, yo creo, mal gestionado por parte del club. ¿Tú te imaginas, Perona, que tengas que entrenar todos los días? No sé si te ha pasado alguna vez en tu carrera, con ese dolor infernal, que no puedes apoyar el pie, no puedes tenerte en pie, y que tengas que jugar así y entrenar así. Una fascitis plantar es de lo peor que puede haber para un futbolista, porque tú tienes un esguince y te puedes vendar, puedes tener dolor, pero entrenas. Pero una fascitis plantar, y el chaval estuvo parado, cuando ya Cambios parecía de superficie. cuando ya parecía que estaba bien, empezó otra vez, y siempre con dolor, y ya te digo yo que para mí ha sido, si yo me hubiera gustado ver a la Cultural con Claudio, porque Claudio ha demostrado en todos los sitios el futbolista que es. Cuanto más protagonistas, Marita, hablábamos un poco antes de entrar al estudio, tú conoces, por ejemplo, ahora cerca el caso del Mirandés, que es un club que está en segunda, lo cambiamos ahora mismo, de plantilla todos los años. y es un club que cambia de plantilla prácticamente todos los años. Es verdad que está muy cerca del País Vasco y tiene muchas cesiones, y a veces lo pienso, digo, vamos a ver, si es que a veces aquí en León se vuelven locos con el tema del dinero que cuestan buenos jugadores. Yo no sé, no hay buenas relaciones, ¿por qué la Cultural no acude también a esa vía de las
sería una cesiones. opción. Lo que pasa que, lo que decimos, y yo estoy de acuerdo con ella, que aunque sería una opción, yo me decantaría más por tirar de la cantera y traer gente que se involucrara con el equipo y que estuviera varias temporadas con nosotros, para que de esa manera pues, se afianzara un poco más y hicieran más piña. Hablando Es la de idea. la cantera, Pablo, lo decías tú al principio, no se están, o sea, se están sacando fuera y se están aireando nombres de entrenadores. ¿Creéis que es una locura pensar en la opción de dar continuidad a Israel Martínez? No, una locura no. Una locura no. Lo que pasa es que Israel Martínez no hubiera entrado nunca en la Cultural si no pasa lo que pasa este año con Docampo. Es decir, que es que no es una apuesta del club. Eso es así. O sea, no es una apuesta del club para el Vuelve primer al equipo. Júpiter seguro. Claro, entonces, ¿qué más de lo que nosotros pensemos, no? A mí lo que me sorprende es, aparte de lo deportivo, que es verdad, y yo es una crítica que hago siempre a la Cultural en general, desde la afición a cualquier estamento del club, plantilla, es la poca exigencia que yo entiendo o veo que tiene como club. Es decir, no es que tenga que estar peleando por ser primero todos los años, por subir, por lo menos por subir debería, ¿no? Pero es que hay poca exigencia. O sea, yo lo noto en gente de la plantilla que te lo cuentan en petit comité, no lo dirán nunca públicamente. Bueno, pues aquí se cobra muy bien, aquí se vive muy bien, unas instalaciones que ya la quisieran muchísimos equipos, hasta de primera división, es decir, entonces nunca nadie dentro del club dice, oye, en este equipo hay que luchar sí o sí, pero además con ambición por estar arriba, aunque luego no puedas, la realidad te ponga en tu sitio. A mí eso me falta mucha más ambición también por parte de la afición, mucha más, porque quiero decir, vale. Pero la afición va de palo en palo, ¿eh? Sí, pero mete un palo a Felipe, que me parece muy bien, Felipe vete ya, está muy bien, el otro día lo cantó todo el mundo, pero tienen que entender que esto es una sociedad anónima deportiva, o sea, mientras no sea, mientras Aspire esté en el club, no se va a marchar Felipe Llamazares. Una cosa, al margen de la figura de Felipe, yo sí quiero recordar que con las gestiones de Felipe y más gente, vino una Aspire Academy que puso 14 millones de euros. Me gustaría saber qué empresa de León o qué empresas de León, claro, cuando este club estaba moribundo, estaban dispuestas a poner 14 millones de euros. Bueno, ahora está más fácil porque hay que poner 2. Con 2 vale. Sí. Jesús, pero a mí es que me gustaría saber... Tú has sido futbolista, sí, y la pero tranquilidad de cobrar al final de mes. Escúchame, es que lo que ha dicho Pablo es totalmente, está en lo cierto para mí, Aquí el futbolista se vive muy cómodo, que yo estoy aquí en la Cultural y se vive muy cómodo. Aquí tú pierdes un partido o 3 o 4 como se ha pasado aquí y tú vas por la calle tranquilamente y no te pasa absolutamente nada, que cuidado, que es lo que tiene que hacer. Aquí llega el día 1 y los jugadores cobran. León para un futbolista es una ciudad espectacular y de la plantilla que hay ahora, al futbolista que quieras renovar, lo vas a renovar. Porque como el León, en un equipo de primera red se vive en pocos sitios. Pero es que yo creo que precisamente con esa base, con la base de que va a venir aquí un futbolista que va a cobrar a día 1, que es una ciudad en la que se vive muy bien, es con la que hay que empezar a cimentar algo y exigir eso a esos jugadores, porque saben que van a tener eso, que hay muchos equipos en los que no cobran. Pero fíjate, es curioso, hace años también había una leyenda urbana, como tantas, que no era cierta, cuando decían, bueno, es que los jugadores de la Cultural no quieren subir porque saben que si suben no se va a contar con muchos de ellos. Pero no, tú has sido futbolista profesional, un jugador en un equipo que asciende se revaloriza. Claro, a lo mejor no tienes hueco en ese segunda, pero tienes hueco en el mejor de tu categoría. Todo el mundo se revaloriza cuando eso era una bobada que siempre se ha dicho aquí porque no se tenía suerte de subir, se jugaban muchos ¿por qué no meten la pierna y por qué no presionan? ¿Y por qué ellos no se implican en decir, hostia, vamos a llevar pues porque igual no hay un entrenador que les obligue a hacerlo. O a lo mejor el tipo de futbolista no es para lo que queremos, claro. Al final es que a Solís no le vas a pedir que meta la pierna y que se faje con el rival. Pero ojo, es que luego también las cartas de presentación, yo recuerdo, me llamaba la atención el caso de Joel. Claro, tú te ponías a buscar rápidamente información en internet porque decían, la Cultural ha fichado un defensa que viene del Arsenal. Sí. Joel estuvo estudiando en un colegio inglés, pero ya más allá yo he visto de eso... fotografías de Joel con camiseta del Arsenal, no creo que se la haya comprado en el Corte Inglés, o sea, al final él ha jugado, supongo, en la cantera y yo supongo que alguien que ha estado en esas canteras algo tiene que tener, ¿no? No, pero sí, son buenos futbolistas y lo ves bueno, aquí... fíjate, Buena Casa, ahora que me acordé de él, que estaba en el Talavera, buscándose la vida en un equipo que está ahora descendido, y tú veías el pasado de Buena Casa en el Barça, en la Juventus juvenil, es decir... Ya, pero ¿jugando cuánto? Bueno, pero porque Buena Casa en la Juventus jugó 0 y nada. Y que Jesús, ¿y crees que la primera red
si antes era un pozo la segunda, la primera red Sí, sí. es una categoría muy jodida. Sí, Lo sí. estás viendo en este grupo, que Más nivel. el Badajoz hay más nivel y económicamente es una categoría que vale mucho dinero. Tú ves equipos como el Badajoz, Pontevedra, con unos presupuestos bastante altos que se van. Y en el otro grupo ya ni te cuento, el Logroñés se te va a segunda. El Numancia, lo tenemos aquí al lado, hace muy poco tiempo La en última segunda. jornada con el Cornellá derrota y Se te va para abajo. La Nucía, que tienen ahí un proyecto de una ciudad deportiva espectacular, se te va para abajo. Por eso te digo que es que la primera red Bueno, es una categoría muy complicada. Y no solamente los que se van para abajo, sino porque lo tenemos también aquí cerca en la comunidad. Zamora se ha quedado fuera del ascenso y el filial del Valladolid se ha quedado fuera. En cualquier caso, Marieta, volviendo un poco al punto de la plantilla, no sé si la experiencia debe servir para no cambiar a todos los jugadores otro año más. Yo creo que si las cosas no funcionan, tampoco se debe de forzar a continuar con algo. Yo lo pienso así. Yo creo que hay jugadores que han dado mucho de sí y han demostrado que están dispuestos a continuar y a jugar y a hacer su oficio, que es el fútbol. Entonces yo con esa gente contaría si ellos estuvieran dispuestos a quedarse. Forzar algo, yo creo que al final siempre da malos resultados. Entonces, si no se puede, pues ya está. Vamos a hacer una pausa muy rápida para la publi y enseguida continuamos aquí en la tertulia. Decíamos también, por ejemplo, Pablo, por buscar lo más positivo. ¿Realmente hay mimbres en este equipo? Es decir, cuando decimos, es que cambiar todo el equipo todo el año, os lo voy a preguntar a todos, ¿habría mimbres? ¿Habría un centro del campo con Tarsi, con Jesús, Kevin, el propio Solís, que ha tenido un buen partido, pero ha tardado en tener buenos partidos? También es verdad que no le ponían en la posición a lo mejor más cercana del área, pero cuando se hace esa reflexión, ¿no cambiará todo? ¿Hay mimbres para hacer una columna vertebral con esta cultural? Yo creo que ahora mismo sí, y estoy con mantener a Salvi, ojalá, con mantener incluso a Melivia, Tarsi me vale, y Obolski, pero no como delantero titular, igual trayendo 2 o 3 delanteros más Perkan, más alguno más de la cantera que se pueda sumar. Pero otra cosa que me pregunto yo ahora es, vale, nuevo entrenador, nuevo proyecto, ¿a qué juega este entrenador? Quiero decir, otra vez cambiamos el estilo, otra vez. A mí me gustaría que la Cultural, como otros grandes clubes, no digo que juegue siempre igual, pero sí que supiéramos un poco cuál es el estilo. Es decir, vamos a jugar hasta replegados atrás, vamos a jugar al ataque, Tiki-taka. al tiki-taka, vamos a jugar, no lo sé, pero nunca hay un estilo definido de la Cultural, o cada año lo cambian. Entonces también así es muy difícil. También hay que ver, David, en qué grupo está la Cultural el año que viene, porque han bajado muchos teóricos de su grupo, salvo el Ibiza, que iría al grupo de los equipos catalanes. Y ojo también con este grupo, que ha sido una locura. Es decir, es que no se puede ir de la línea de la Concepción a Ferrol a jugar un partido 1.200 kilómetros. Sea el grupo que sea, va a ser complicadísimo, Chus. Yo creo que hay muy poca diferencia entre un grupo y otro. Son equipos de primer nivel, la gran mayoría, y la Cultural en teoría también debería ser de primer nivel, pero tiene que demostrarlo. Sobre la plantilla, yo haría un mix. Me quedaría con algunos jugadores que han estado este año, y luego con fichajes. Yo creo que hay jugadores, por ejemplo, los de centro del campo, que me valen, Tarsi y Jesús Álvarez, y luego sin duda habría que reforzar lo que dice Pablo, la delantera, por lo menos un par de delanteros. Y luego ya te piensas qué haces con Obolski. Bueno, delanteros que también se le criticó aquí, ha salido ahora por patas, como suele decirse de Alicante, el Hércules Ander Vitoria. Sí. Y creo que ha sido un fijo. 0 goles, un éxito de temporada. No, y ha habido problemas físicos y, bueno, ya sabes, cuestiones extradeportivas. Ese jugador lo mejor que puede hacer es retirarse. Bueno, con el rendimiento que está teniendo últimamente. No, sí, él no se va a retirar, por supuesto. Qué fuerte. David va fuerte hoy. Él va a intentar sangrar a todo el que pueda, eso por supuesto. Mira, el otro día hicieron un reportaje unos compañeros a Caneda, el jugador de la Sociedad Deportiva Logroñés con 45 años, que por cierto es un entrenador de los que ha salido el nombre. Tú en tu caso, Perona, viendo la Cultural, si fueras entrenador, ¿te quedarías con una parte de este equipo? Sí, yo creo que aquí hay un bloque de jugadores bastante buenos, bastante buenos. Yo creo que 8, 10, 11 jugadores, yo creo que para que la Cultural mantener esa base e intentar el año que viene estar un poquito más tranquilo que este año, sobre todo la segunda vuelta, porque lo que habéis hablado, se te va a ver, si sigue todo igual,
se te van a venir 3 equipos como Málaga, Lugo La Ponce. y la Ponce, y si tenemos suerte que te suba el Depor, bien, pero como no te suba el Depor, son otros El grupo de la gallos. muerte podemos Sí, tener. Sí, porque mira, tú lo ves, el Córdoba que iba tan sobrado también la primera vuelta y al final han acabado ya palos. Bueno, Pero fíjate, incluso Miriam, hasta el último día estaba siguiendo un poco la información en las redes sociales, el Alcorcón durante algunos minutos estaba en ascenso directo y luego al final subió el Racing de Ferrol. Que otra cosa que tampoco se entiende, ¿no? Dos proyectos hermanados como Alcorcón y Cultural, parece como que la Cultural era el segundo plato, ¿no? Yo justo un poco por ahí va con lo que ha dicho David, de la Cultural es un equipo del máximo nivel dentro de la primera federación, que se supone que tiene que estar ahí, Sí, sí. junto con otros cuantos equipos. Para este año lo desconozco totalmente, ¿eh? ¿Con qué presupuesto se va a contar? 2 millones. 2 millones de euros, vale. ¿Este es el máximo nivel? Me refiero, habrá No. equipos que tengan muchísimo 2 millones más. es presupuesto de mitad de la tabla y puede que para abajo. Entonces, ¿en qué se mide el Es que nivel? los- ¿En lo que los debería equipos- estar o en lo que es físico Eso y es- sabemos que se va a poner y con lo que hay que contar Eso es y con lo que se va a debería aclarar construir? el club en verano, realmente a qué aspiramos y qué puede esperar la afición de la plantilla que vamos a confeccionar. Pero eso es lo que hemos hablado aquí Para siempre, luego que no te nunca... vaya- no se haga socio nadie. Claro, Entonces, pues no van a ser ya, sinceros. pasa lo mismo que en segunda división. En segunda división, de los 22 equipos, 15 y 16 equipos, la expectativa es meterse en el grupo para ascender a primera. De todas formas, llamarme incauto, pero yo sigo pensando que en el fútbol actual el dinero no lo es todo. Y hay ejemplos. El Albacete sube en la última jornada a segunda, sorprendiendo al Depor, un equipo que se había hecho para mantener la categoría y va a luchar con el Levante en la primera eliminatoria para subir a primera. Y vemos también equipos con menos presupuesto que la Cultural que han estado por encima. Quiero decir, al final es una labor de la dirección deportiva. Durante muchos años el éxito de la Ponferradina al final estaba prácticamente centrado en la labor de Tomás Nistal, de un grupo cerrado, y al final es el tener también un poco visión, ¿no? Sí, no, escúchame, mira, yo Jesús siempre... Yo creo que el dinero no lo es todo, vamos. siempre Ramón Fernández, me acordé de Ramón Fernández que estuvo aquí en la Cultural y y yo el lo baloncesto. marché con él a Fuenlabrada. Él siempre me lo decía, dice, en el fútbol, él me lo decía, te dan 3 millones de euros, dice, y prácticamente todos los años lo metes en una trituradora. Dice, en el baloncesto te vas a Estados Unidos, te traes 3 negrines y dice, y es el ascenso de categoría. Dice, pero en el fútbol no. Es verdad que ayuda muchísimo y está claro que equipos como el Albacete, con ese presupuesto, es raro verlos, porque mira los equipos que hay para ascender a primera división. Pero siempre se te mete alguno, es un buen proyecto. Yo, sobre todo, el tema del Albacete, cuando Rubén de la Barrera asciende y no queda, yo creo que Rubén de la Barrera, claro, no tuvo que ver el equipo y mira al final. Sí, es curioso. Y el jugar precisamente ese playoff sin esa presión, al final también... vamos a hablar un poco también del público, Marieta, porque es verdad que ha habido bronca hacia la dirección del club en estos últimos partidos, pero también ha habido partidos en los que oías desde fuera, dabas una vuelta por fuera del estadio y decías, ¿pero está jugando la Cultural? ¿O hay un funeral ahí dentro? ¿Qué está pasando? Hombre, la afición de la Cultural no es precisamente de las más animadas, vayan bien o vayan mal las cosas, y si van mal, peor todavía, vamos. Pero, bueno, lo primero quiero decir que yo no estoy de acuerdo con los cánticos, respeto que cada uno dé su opinión. Al final estamos en un país libre y es lo que tiene, que cada uno pues da su opinión y no pasa nada. No lo creo justo, ¿por qué? Por lo que hemos comentado muchas veces. Si la Cultural ha sobrevivido ha sido, entre otra gente, no digo que el único, pero entre otra gente, a Felipe. Y si está saneada económicamente, Sí. pues lo mismo. Entonces, yo me quedo con lo positivo. Intentas hacer un proyecto, intentas hacerlo lo mejor posible y no sale. Yo creo que decir que es una sola persona no me parece justo. Mira, hay un refrán que dice un poco que de ser agradecidos, ¿no? De bien nacidos, ¿no? Yo recuerdo una imagen de Felipe Llamazares junto a Adolfo, con el responsable de RMD, cuando el equipo sube de tercera a segunda B con Luis Tembranos, un momento complicado para el club. Hacía falta poner 700.000 euros. A mí me llamó la atención que mientras la gente estaba festejando el ascenso, tú veías a Felipe y a Adolfo muy preocupados, porque decías, hemos logrado este éxito, pero hay que poner 700.000.
y abandonaron y consiguieron esos 700.000. Y luego la gente se reía cuando la Spire buscaba una inversión en una ciudad tipo León, que podía haber sido Santiago de Compostela, que podía haber sido Huelva, que es un histórico, el Recre, y vinieron aquí y han puesto 14 millones. ¿Que las cosas no han salido? Evidentemente. Pero hombre, no es Bueno, no es. en principio sí salieron. Pero, lo que pasa es que luego Rubén de la Barrera deshizo lo hecho. Pero golpear e insultar a la mano que te da de comer, no sé. Es que Jesús, yo estoy con Marieta, es que yo no entiendo, respeto que la gente, el socio sobre todo que compra su abonado, le diga a Felipe que se vaya, pero me gustaría a mí decirlo, ¿por qué se tiene que ir Felipe del club? No, yo preguntaría más, y si se va Felipe, ¿quién viene? Escúchame, por eso te digo, lo que tú has dicho, el club cuando el club desaparecía, moría, porque es la realidad, que ahora se estaba muy bien, pero el club moría con unas deudas con seguridad social, con Hacienda muy grandes, entra Felipe con una mano delante y otra detrás, logran salvar la cultural. Claro, porque Aspire viene después, es que hay mucha gente que está equivocada. No, Aspire viene con Felipe y con otros tantos, pero Felipe es uno de las cabezas pensantes de que venga aquí Aspire. Mete aquí Aspire, tenemos ahora mismo un club súper saneado, lo que te dije antes, que la primera red va a dejar equipos muy jodidos económicamente, sí, porque cuesta mucho dinero, y yo por eso te digo, él es el director general, él tiene un director deportivo, que al final en la plantilla la tiene que confeccionar un director deportivo, un secretario técnico, la estructura del club ahora mismo es invidiable. Yo es que no entiendo todavía por qué Felipe se tiene que ir de su casa, porque yo creo que esta ya es su casa también. Es que yo insisto, y perdón, es que además tú lo puedes pedir, pero es una sociedad anónima deportiva, insisto, si los socios, de verdad, o la mayoría de los socios, quieren un cambio, que compren las acciones del club y se hagan cargo. Y no seré yo el que defienda a Felipe, porque yo creo que le falta mucha autocrítica, mucha. O sea, no es el culpable de todo, pero sí falta autocrítica y dar la cara en momentos y explicar realmente a la gente lo que pasa. Y decir, oye, a lo mejor es que estamos queriendo ser mucho y no podemos ser nada más. O sea, miradlas. Eso es lo que yo he hecho en falta. Quizás en parte siempre. de esas pancartas y esos cánticos que hemos escuchado es porque no se es claro. Claro, no se sale, no se habla, no se hace autocrítica y no le llega a la gente. Efectivamente. Se ve como una figura que es algo superior y no es nada, o sea... Como que no le importa. Eso es. Como que no le importa. Lo que la gente no se Si da cuenta... saliese, hablase y dejase las cosas claras y a la gente les pusiese lo que hay, quizás la figura de Felipe llegaría a la gente y eso no se escuchaba en el campo. Pero nosotros pagamos una entrada, no pagamos para insultar a nadie. Que nos creemos muchas veces en el derecho de ello y ese derecho no incluye en lo que es el precio de una entrada. Y tú además, fíjate, para mí eso es muy triste. Y comentabais que es una empresa, es una sociedad anónima deportiva, pero además claro, en el deporte está el factor suerte y el acertar en lo deportivo, porque yo siempre pongo el ejemplo de cuando se hizo el equipo que asciende a segunda. Bueno, la gente, ¿quién era Rubén de la Barrera, que venía del Guijuelo, del Valladolid B? ¿Quién era Benja? Contra el Tudelano. ¿Quién era Benja, que era un jugador que venía lesionado? ¿Quién era Tony Villa, que bueno, si lo suelta el Valladolid será porque es muy malo? O sea, quiero decir que al final la clave es acertar en lo deportivo. Y en lo económico. Y en lo económico. No gastar más de lo que tienes. Claro. Y yo creo que en ese sentido la cultural sí que lo está haciendo bien, ¿eh? A veces te sale mal, como le ha ocurrido a la Ponferradina, que el presidente tenía muy claro, no voy a fichar grandísimos jugadores y al final te puedes estrellar. No, Jesús, y a nosotros nos sale mal, o que yo creo que no nos ha salido mal, porque al final la plantilla está confeccionada para estar mitad de la tabla, no pasar miedo, y si puedes estar sobre todo optando por jugar la Copa del Rey, bien. Pero es que hay equipos con bastante más presupuesto que la cultural que se han ido para abajo, ¿eh? Sí, es verdad que, sí, efectivamente, equipos que se han ido para abajo, pero a lo mejor si te duele ver por encima de la cultural pues a un Linares, a un Celta B, a un Unionistas, son equipos que dices, en la lógica no deberían estar por encima de ti. Para mí, lo que tú has dicho, Jesús, para mí, Unionistas, ese es un equipo que tiene muchísimo mérito. Porque Supongo el modelo del Mirandés en segunda. Yo no sé el presupuesto que tendrá el Unionista, pero el Unionista tiene que ser de los presupuestos más bajos de la categoría. Seguro. Y ese es un club envidiable, tanto la estructura que tiene una estructura pequeñina y luego tiene una afición muy buena también. Estamos en la recta final. Yo sí quería, Pablo, todavía actualmente cubres también la información de la de Mar. Estamos un poco expectantes. ¿Qué va a pasar esta semana con Manolo Cadenas? Bueno, semana clave para decidir si sigue o si no sigue. Hay tres opciones, por lo menos sobre la mesa, que es, él quiere seguir entrenando al equipo, la directiva, o gran parte de la directiva, no quiere que siga entrenando al equipo, le ofrecen ser director deportivo, si Mal quiere. empezamos. Claro, mal empezamos. Y luego la tercera es que él decida apartarse del todo porque quiere seguir entrenando y busque otro equipo. Eso es lo que hay. A día de hoy falta esa reunión que va a ser esta semana
y no le tienen convencido. No le tienen convencido de lo que quieren, pero es que a mí me hace gracia, y lo escribía hoy, porque parte de la directiva, no voy a decir toda, tiene miedo a ser la que finiquitó a Manolo Cadenas. O sea, como que no suena que le están... Pero vamos a ver, no le están echando, primero, acaba contrato. Segundo, deportivamente lleva 2 temporadas malas, ¿vale? No pasa nada. Tercero, Manolo lo ha sido todo en la de Mar, pero eso no te da carta blanca para... Quiero decirte, como directiva tú tienes con total derecho a decir, oye, mira, quiero cambiar de timón, darle un timón diferente y otro entrenador más joven o que le dé otro vuelco al equipo. Entonces, ese miedo yo no lo entiendo. No sé qué va a pasar, yo pienso que está fuera del banquillo, si me preguntas personalmente. Pero de todas maneras, no lo sé. Marita, yo sé que tú defiendes la figura de Manolo Cadenas y es curioso que, al hilo de lo que dice Pablo, sin embargo, él está interviniendo directamente en los fichajes de la próxima temporada, con lo cual ahí sí que es un poco complicado de entender todo esto. Yo ayer me decía un directivo del... Yo lo único que pediría que si no lo continúan como entrenador, que continúe dentro de la plantilla, porque me parece una pieza clave. Eso, vamos, sin lugar a dudas. Ojalá le convenzan de ello y continúe, porque yo creo que es una persona que, vamos, podría plantear mucho para la siguiente temporada. A veces no valoramos lo que tenemos, pero no, tú a lo mejor lo ves desde la distancia, pero ya quisiéramos en fútbol tener una de Mar, ¿no? Y fíjate, este año también han venido las críticas, ¿eh? Jesús, máxima categoría, competición europea, es verdad, lo que es el fútbol y lo que mueve el balonmano no tiene ahora mismo comparación, pero... Prácticamente en muchos sitios no se valora lo que hay en casa. Tú ves ahora la Real Sociedad con muchísimos jugadores de ahí de Zubieta, ves Osasuna, gente criada en Tajonar, gente de la casa que tiene esos éxitos, pues a lo mejor sí que todos debíamos plantearnos de valorar un poquito más lo que tenemos en casa y no fijarnos tanto a lo de fuera. Fíjate, vamos a despedir por desgracia uno de los máximos goleadores de la Liga Sobal, Antonio Martínez, metía 15 goles en el último partido. En esos casos son complicados, ¿no? Cuando te viene un equipo de competición europea es complicado competir, ¿no? Bueno, a ver, otro chaval de la casa, ¿no? Como decíamos también de las últimas veces que estuve, que la de Mar pasaba por Antonio Martínez y mira. La de Mar debería llamarse Universidad Ademar. Sí, totalmente. Porque salen formados todos de aquí. Totalmente. Pero solo extremos. Ya, bueno. Ayer decía Pablo, un directivo de la de Mar, bueno, pues todos hemos intentado averiguar o preguntar qué va a pasar con Manolo y claro, es que es una frase que es un poco ambigua, decía, Manolo va a ser lo que él quiera en el Ademar. Ya, claro, pero... ¿Y si quiere ser entrenador? Pero, claro, pues entonces tendrán que decirlo, decir, bueno, pues lo que Manolo quiera, Manolo quiere, pero es que no es la realidad de lo que ellos quieren. Y es lo que está confundiendo un poco, que parece que somos la prensa o parte de la prensa los que no queremos que Manolo siga, no, es que son ellos los que lo han dicho claramente. No todos tienen el mismo peso dentro de la directiva, no. Y hay uno que manda más que los demás, sí. Y si quiere al entrenador. Ya, pues que lo diga, pero es que no lo dice tampoco. Quiero decir que es verdad, o sea, lo dicen por detrás, pero no lo dicen y están confundiendo. Ojalá Manolo se quede, como dice Marieta, ojalá. Yo creo que como director deportivo o manejando un poco más por encima lo que es todo el club, puede aportar mucho todavía. La cantidad de vídeos que ve al día. Y por supuesto, si es que Manolo es el pero balonmano. Es carne de banquillo, aunque los años pasan para todos, pero es que es carne de banquillo al final. Y porque quizás también es una figura que atrae a jugadores para venir a jugar aquí, porque entonces es importante que si no es en el banquillo y es en la dirección deportiva, pues que continúe, porque es ese atractivo que podemos mantener en el Ademar. Yo solo pido una cosa, que no se haya utilizado a Manolo, precisamente por lo que dice Miriam, para atraer jugadores que si no está Manolo no vienen al Ademar, y ahora que ya se ha confirmado, ¡pum!, te damos la patada. No lo sé. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero bueno, Jesús, no le están dando la patada tampoco, ¿eh? No, le están ofreciendo un cargo en el club. Otra alternativa, sí. Claro. Veremos lo que pasa, esta semana puede ser clave. Muchas gracias, Marieta, gracias Pablo, gracias David, gracias Perona. Gracias. Y bueno, tú estás disponible para jugar, que yo te veo jugar y... ¿Cuándo tenemos la última, Chus? ¿El último baile? ¿Cuándo lo tenemos? El lunes que viene el último baile. Muy bien. Y me tocará con la más fea, como suele ser habitual, pero bueno. Hombre, si estoy yo, sí. Pendientes de ese Betis-Valencia. Sí, ostras, vaya situación en la que estáis. En fin, Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana será ese colofón ya, una temporada en la que ha habido mucho que analizar, pero pocos argumentos quedan, ya cuando todas las competiciones van a ir acabando. Por cierto, el jueves estaremos en la venatoria, en la entrega anual de los premios a los más destacados en cada categoría, eso de las 7:30 en la venatoria. Os esperamos el jueves. Feliz semana, amigos. Mejor tertuliano para Pablo, ¿no? Ya habíamos quedado. Mejor tertuliano sí, para eso Pablo. Por supuesto, eso está hecho. Premio. Gracias.